Buenas, en la clase de hoy vamos a hablar de la factorización de radicales. Bueno, para empezar primero tenemos que aclarar dos cosas con respecto al título. Cuando hablamos de factorización, estamos hablando de expresar a los números, ¿sí? Expresar a los números como producto de sus factores primos. Bien, cuando me refiero a factores primos, en realidad lo que estamos hablando es números primos. Es decir, que nosotros para factorizar un número lo que tenemos que hacer es dividirlo convenientemente por sus factores primos. ¿Qué era un número primo? Bien, de número primo podemos encontrar dos definiciones. La más común es que se divide a sí mismo, y se divide por 1. Esta sería la primera definición, la más común, la que conocemos todos, pero la definición correcta es que un número primo en realidad tiene 4 divisores, ¿sí? A ver, ¿qué significa tener 4 divisores? Cuando está hablando de hablar de la cantidad de divisores es que contempla el número positivo y negativo. Es decir, el número 2 podemos decir que se divide por 2 y por 1. Sabemos que es primo. Acá estamos contando dos divisores, pero si contamos la opción positiva y la opción negativa, nos damos cuenta que en total tiene 4 divisores. Por eso es que el 2 se considera primo. En cambio, si hablamos del número 1, el 1 únicamente se puede dividir por 1. Y el 1 en sí tiene dos divisores, no tiene 4. Entonces, por eso es que el 1 no se lo considera primo, ¿sí? Después, todos los demás números tienen que coincidir con esta misma definición. Tiene que poder dividirse por sí mismo por 1 y en total debe de tener 4 divisores, ¿sí? En el caso del 1 se divide por sí mismo, que encima es 1, pero no llega a completar lo que son los 4 divisores. Bien, esa sería la primera parte. La segunda es hablar de lo que es el término radicales. Bien, radicales refiere a raíz. Es decir, que lo que nosotros vamos a hacer es factorizar expresiones que estén dentro de una raíz. Esas raíces pueden ser o cuadradas, pueden ser cúbicas, pueden ser cuartas, o sea, no importa cuál sea el índice de la raíz, todas las expresiones las vamos a poder factorizar. Bueno, entonces, vamos a empezar con un número, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es, primero, cuáles son los números primos por los cuales podemos dividir el número que tenemos en cuestión. Y segundo, tenemos que ir armando una tabla para poder delimitar cuáles son estos números. Bien, por ejemplo, digamos que voy a tener la raíz de 32 y yo esto lo quiero expresar como producto de factores primos. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar que tenemos una raíz cuadrada. Bien. Y segundo, tenemos el 32, que si hacemos la cuenta en la calculadora, eso nos da un número exacto, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hacemos esa cuenta, terminamos obteniendo que la raíz de 32 es 5,6568, lo cual es un número irracional, ¿no? Y si yo quiero operar con estos números formados por raíces, lo que necesito es simplificar un poco la expresión para poder trabajar de una forma más amena. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar ese 32 y factorizarlo por números primos. Entonces, ok, lo primero que nos tenemos que preguntar es por qué número puedo dividir al 32. Y luego si ese número es primo. Una pequeña ayuda es que siempre que yo vea un número par, siempre lo voy a poder dividir por 2. Es más, el único primo par es el 2. Todos los demás, al ser obviamente pares, son divisibles por 2 y por lo tanto no serían primos. Entonces, bueno, tenemos al 32, que lo dividimos por 2, nos va a dar 16, ¿sí? Seguimos hasta que nos dé como resultado final 1. Bueno, 16 dividido 2 nos da 8, 8 dividido 2 nos da 4,
4 dividido 2 nos da 2, 2 dividido 2 me da 1 y ahí termina, ¿sí? Es decir que yo ahora al 32 lo puedo escribir de otra forma. Lo puedo escribir como 2 elevado a la ¿cuánto? A la cantidad de veces que tengo el 2 en mi factorización. En este caso lo tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 32 es lo mismo que 2 a la quinta. ¿Bien? Eso es cuando nosotros estamos factorizando a un número. Pero ¿qué papel juega la raíz? Bueno, para ver el papel que juega la raíz, lo que yo tengo que tener en cuenta es qué tipo de raíz tengo, ¿sí? En este caso estamos contando con una raíz cuadrada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener que expresar en potencias de 2. ¿Sí? Vamos a expresar nuestra factorización en potencias de 2. ¿Por qué? Porque nos va a convenir a la hora de simplificar nuestra expresión. Recuerden que siempre queremos simplificar la expresión. Entonces, lo tengo que escribir como potencias de 2. A ver, acá tenemos que recordar un concepto que tenía que ver con la propiedad de las potencias. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando teníamos, por ejemplo, a al cuadrado por a al cubo, esto era lo mismo que a la quinta? Porque si yo tenía potencias de igual base, ven, en este caso la base es la misma, y se encontraba multiplicando los números, lo que yo podía hacer era sumar mis exponentes, ¿sí? Y por eso obtenía a la quinta. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer al revés. Es decir, voy a abrir la expresión convenientemente para que me quede expresada en factores de 2, que es lo que me indica la raíz, y luego para poder simplificarlo. Entonces, a ver, vamos a copiarlo nuevamente y nosotros tenemos entonces que la raíz de 32 es lo mismo que la raíz de 2 a la quinta. Bien, establecimos que es una raíz cuadrada, que no hace falta ponerlo, pero en este caso lo vamos a poner para ejemplificar. Bueno, yo lo que necesito es abrir este 5 de modo que me aparezcan potencias de 2 y yo pueda simplificarlas. Entonces, a ver, 2 a la quinta yo lo puedo escribir como 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 2 a la 1. A ver, ¿por qué puedo hacer eso? Porque miren, si yo tengo esto y lo sumamos, ¿qué termino obteniendo? 2 más 2, 4, más 1, 5, es lo mismo que tengo acá, ¿sí? Son expresiones equivalentes. Entonces, por eso es que nosotros vamos a jugar con la propiedad de la potencia para abrir, digamos, la potencia que tengamos o juntarla, ¿sí? Siempre vamos a jugar con eso. ¿Para qué? Para poder simplificar cada una de nuestras expresiones. Bueno, entonces, una vez que tenemos esto, que lo tenemos expresado así, hay una propiedad que nos dice que si en una raíz tengo multiplicaciones o divisiones en su interior, ¿sí? En la parte de adentro, que se llama argumento, lo que podemos hacer es separarlo en raíces independientes. Es decir, que yo puedo escribirlo como la raíz de 2 a la 2 por la raíz de 2 a la 2 por la raíz de 2 a la 1. ¿Sí? Bien, el 1 lo ponemos ahí, no es necesario porque potencia 1 no hace falta que la ejemplifiquemos, pero bueno, en este caso lo vamos a dejar. Bueno, ¿qué tenemos acá? Si me fijo en el primer término, tengo raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Y acá también, raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Bien, en este caso la raíz y la potencia son iguales, entonces se pueden simplificar. Lo mismo en el segundo, raíz con potencia son iguales, y en el tercero no. En el tercero tenemos una raíz cuadrada y un 2. Entonces, ¿qué es lo que me termina quedando de esto? Me termina quedando un 2 de la primera raíz, otro 2 de la segunda raíz, y la tercera raíz me queda intacta porque no he podido, digamos, simplificarla. Paso final lo que hacemos es, bueno, a ver, los que son números los podemos juntar. Entonces, 2 por 2 podemos decir que es 4 y raíz de 2.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la expresión de raíz de 4, ¿sí? Esta que está acá, es exactamente lo mismo, es una expresión equivalente a raíz de 32, solo que raíz de 4 se encuentra factorizado. Bien, y si volvemos para atrás, habíamos hecho una cuenta, habíamos dicho que raíz de 32, ¿sí? Nos daba 5,6568. Bueno, si hicimos correctamente la extracción de factores de la raíz, si aplicamos y hacemos la cuenta 4 raíz de 2, deberíamos obtener lo mismo. Entonces, a ver, si hacemos 4 por raíz de 2, obtenemos también 5,6568. ¿Sí? Es decir que lo hicimos bien. Y obviamente va a ser mucho más fácil trabajar con la raíz de 4 raíz de 2 que con la raíz de 32, ¿sí? Porque yo la voy a poder sumar, restar, multiplicar, dado el ejemplo que yo tenga o la operación que tenga para realizar. Bueno, veamos otro ejemplo. A ver, digamos que ahora lo que tenemos es raíz de 60. Bueno, mismo caso que el anterior, es una raíz cuadrada, pero ahora tenemos un 60. Entonces, lo que vamos a hacer primero es averiguar cuánto es que equivale esa raíz de 60. Bueno, hacemos la cuenta y esto nos da 7,74,59. Entonces ahora, bueno, sí, vamos a proceder a factorizar el 60. Bueno, como dijimos antes, es un número par. Siempre que yo vea un número par, lo voy a dividir por 2, que es primo. Entonces 60 dividido 2 es 30. 30 sigue siendo par, así que también lo puedo dividir por 2. Y acá me da 15. Bueno, con el 15 yo puedo dividirlo por, en este caso, dos números primos. El primero y más evidente es el 5, ¿sí? Porque todo número que termina en 5 o en 0 es divisible de 5. Y el otro es 3. ¿Cómo me doy cuenta que un número es divisible por 3? Porque la suma de sus dígitos me da múltiplo de 3. En este caso yo tengo 1 más 5 me da 6. 6 es divisible por 3. ¿Importa en este caso por cuál yo divida primero, si primero por 3 o por 5? No, no varía el orden. Es más, podríamos haber empezado por el 5 también y no hubiera pasado nada. Pero bueno, ahora se los voy a mostrar para que vean que no importa el factor que yo utilice por n siempre y cuando el mismo sea divisible, ¿no? del número en cuestión. Entonces, bueno, acá ponemos 5, 15 dividido 5 me da 3, 3 únicamente se puede dividir por 3 y llegamos a esta misma expresión. Bueno, pero ¿qué pasa, como les dije recién, si en vez de empezar por 2 hubiera empezado por 5? Bueno, 60 dividido 5 me da 12. 12, por ejemplo, lo puedo dividir por 2. Esto me da 6. 6 lo puedo dividir por 3. Me da 2 y 2 dividido 2. A ver, a diferencia del primero, ¿yo qué tengo? Tengo que contar cuántas veces me aparece cada número. Bueno, a ver, en el primer caso, el 2 me aparece acá, 2 veces. El 5 me aparece una vez y el 3 me aparece una vez. Ahora, ¿qué pasa en el segundo? Bueno, en el segundo nos pasa lo mismo. O sea, el 5 nos aparece una vez, el 2 nos aparece dos veces y el 3 nos aparece una vez. Fíjense que tenemos, o sea, entre esta expresión y esta expresión es exactamente lo mismo. Es una multiplicación, sigo teniendo 5 a la 1 en los dos, 3 a la 1 en los dos y también 2 al cuadrado. Y, como dice siempre en la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, si hayan arrancado primero por 2, por 5 o por 3, van a llegar al mismo resultado. Eso no va a variar. Bueno, ahora vamos a lo nuestro. Vamos a factorizar esta expresión. Entonces, lo que hacemos es, raíz de 60 es lo mismo que escribir raíz de 2 al cuadrado por raíz de 5 por 3 a la 1. Bueno, acá algo importante. En este caso, ¿qué pasa? Las raíces, o sea, las potencias de mis números, tanto esta como esta, son menores o iguales al 2. A ver, cuando la
potencia del número es más chica que la raíz en cuestión, yo no puedo hacer absolutamente nada, no la puedo ni agrandar ni la puedo achicar, o sea, la dejo así como está. Y en este caso, el 2 también, ¿qué es lo que nos pasa? El 2 es igual, entonces no tengo que hacer ninguna operación complementaria como sí hicimos acá, que era 5, que era más grande que 2, entonces por lo tanto tuvimos que abrir las potencias. En este caso, no lo tenemos que hacer. Entonces, como no tenemos que abrir ninguna potencia, lo que podemos hacer es ya directamente separar en raíces. ¿Sí? Bien. Y la primera raíz, como tengo raíz cuadrada y potencia de 2, la puedo simplificar. Entonces me quedaría 2 por raíz de 5 por raíz de 3. Bien. Tratamos siempre de que nos quede una sola expresión. Ahora yo estoy viendo que raíz de 60 lo veo mejor que esto, que dice 2 raíz de 5 raíz de 3. Pero tenemos una propiedad de raíces que nos dice que si las raíces tienen el mismo índice, que en este caso es 2, y se están multiplicando, yo las puedo juntar multiplicando lo de adentro, es decir, sus argumentos. Entonces yo puedo juntarlas multiplicando el 5 con el 3. Entonces, ¿qué nos quedaría? 2 por raíz de 5 por 3, 15. ¿Sí? Y este sería mi resultado. 2 raíz de 15, que es lo mismo que raíz de 60. Ahora, lo único que nos falta es chequear efectivamente si nos da lo mismo. Entonces, hacemos la raíz de 15 por 2 y esto nos da también 7,7459. Por lo tanto, quiere decir que también la he factorizado bien. Bueno, vamos a ver ahora un tercer ejemplo. ¿Pero qué va a variar en este tercer ejemplo? Bueno, en este ejemplo, hasta ahora estuvimos haciendo ejercicios en donde teníamos raíz cuadrada. Pero ¿qué pasa si ahora yo tengo raíz cúbica? ¿Sí? A diferencia de los anteriores, tenía cuadrado, ahora tengo raíz cúbica. Bien, la primera parte no se va a modificar, es decir, la factorización del número no se va a ver afectada por el índice de la raíz. O sea, eso puede variar. 3, 4, 2, 7, 10, no importa lo que sea, esto puede variar. ¿Sí? Pero la factorización se sigue haciendo lo mismo, se sigue dividiendo el número que tenemos en cuestión por factores primos. Bueno, como estamos, ya que vamos a calcular cuánto es efectivamente la raíz cúbica de 54 y esto nos da 377,97. Bueno, entonces ahora que tenemos esto, vamos a proceder a dividir 54 por números primos. Bueno, empezamos diciendo que 54 es un número par, lo vamos a dividir por 2. Esto me da 27. Ok, 27 no es par, pero ¿es divisible por 3? Bueno, a ver, 2 más 7 me da 9. 9 es múltiplo de 3, por lo tanto sí es divisible. 27 dividido 3 nos da 9. 9 ya sabemos que es divisible por 3. Esto nos da 3. 3 es divisible por 3 y esto me da 1. Es decir que 54 es lo mismo que escribir 2 a la 1 por 3 a la 1, 2, 3. ¿Sí? Bien. Listo. Una vez que ya tenemos eso, pasamos de vuelta a expresar nuestra raíz ahora como producto de factores primos. Entonces al 54 lo vamos a poder escribir como 2 a la 1 por 3 a la 3. Bueno, ¿ven? Nos sigue quedando exactamente lo mismo. A diferencia del ejercicio anterior, también va igual que el ejercicio anterior, las potencias son más chicas o iguales que el número en sí. Entonces lo que yo puedo hacer es separar la raíz en producto de estos factores. Bueno, entonces, a ver, ¿qué tenemos? Esto es lo mismo que hacer raíz cúbica de 2, el 1 no hace falta ponerlo, por raíz cúbica de 3 a la 3. Bien, en la primera raíz y potencia no son iguales, por lo tanto no puedo hacer nada, no son múltiplos, no se pueden simplificar, pero acá sí, raíz cúbica y 3. Bien, ¿qué nos termina quedando? Nos termina quedando raíz cúbica de 2 por 3. Y como esta expresión a veces nos resulta un poco incómoda, lo que hacemos es siempre poner
el número adelante de la raíz, ¿sí? Para que sea más fácil de trabajar con la expresión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la raíz cúbica de 54 debería ser igual a 3 por la raíz cúbica de 2. Bueno, hagamos la cuenta. Raíz cúbica, hacemos la raíz cúbica de 2 y lo multiplicamos por 3 y nos da 3,7797. Es decir, que nos sigue dando lo mismo, ¿ven? Entonces, seguimos obteniendo los mismos resultados. Lo bueno de esto es que siempre voy a poder chequear si la factorización que yo hice es correcta. Bueno, veamos un último ejemplo. A ver, tenemos ahora, vamos a ponerle ejemplo 4. Tenemos ahora lo que es la raíz cuarta de 80. Ok, raíz cuarta de 80. Está bien, a diferencia de los anteriores, no es cuadrada, no es cúbica, es raíz cuarta. Pero no importa. A ver, vamos a resolver a ver cuánto nos da esto. A ver, entonces, vamos a empezar factorizando el 80. Ok, 80 es par, dividido 2 nos da 40, dividido 2 que es par, nos da 20, dividido 2 que es 10, lo podemos volver a dividir por 2 que nos da 5, y 5 lo podemos dividir por 1. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? ¿Cómo se factoriza el 80? Bueno, contamos los 2, tenemos 1, 2, 3, 4, 2 a la cuarta por 5 a la 1. Entonces, es decir, que la raíz cuarta de 80 la puedo expresar como la raíz cuarta de 2 a la 4 por 5 a la 1. Y, de vuelta, por propiedad de las raíces, yo puedo expresarlo como la raíz cuarta de 2 a la cuarta por la raíz cuarta de 5 a la 1. Primer raíz podemos simplificar porque es raíz cuarta y 4. Y la segunda no puedo hacer nada. Entonces me termina quedando 2 raíz cuarta de 5. ¿Sí? A ver, entonces, si yo por ejemplo tengo, a ver, vamos a calcular la raíz cuarta de 5 y lo multiplicamos por 2, yo estaría obteniendo en este caso 2,9906. Y en el otro caso anterior, si yo tendría la raíz cuarta de 80, obtuve también 2,9906. Así que obtuvimos lo mismo. Pero bueno, ya que estamos en esto, vamos a jugar un poco más. ¿Qué pasa si yo, en vez de tenido raíz cuarta de 80, y hubiera tenido raíz cuadrada de 80? A ver, si yo lo hubiera cambiado y en vez de tener raíz cuadrada de raíz cuarta hubiera tenido raíz cuadrada. Bueno, ¿en qué se me modifica esto? ¿Se va a modificar lo que es la factorización? No. ¿Sí? Lo que se me está modificando es el índice. Yo ahora en vez de tener 4, tengo 2. Bueno, entonces al 80 lo vamos a escribir como lo mismo. 2 a la cuarta por 5 a la 1. Pero acá, ¿qué pasa? Nos pasa lo que nos había pasado en el primer ejemplo. Nuestra potencia es más alta que la raíz, que el índice de la raíz. Entonces, como la potencia es más alta, en este caso la primera, lo que tenemos que hacer es abrirla, ¿sí? Expanderla. Bien, ¿cómo la podemos abrir? Bueno, 2 a la cuarta lo podemos escribir como 2 a la 2 por 2 a la 2. 5 a la 1 me sigue quedando igual. Y fíjense que lo mismo, por propiedad, si yo tengo multiplicando, me la sumo, 2 más 2 es 4, por lo tanto no se ha modificado la expresión. Bueno, hacemos la cuenta acá. ¿Cuánto me quedaría? Separo las raíces y esto me queda raíz de 2 a la 2, raíz de 2 a la 2 por raíz de 5. Las primeras raíces, como es cuadrada y potencia, se pueden simplificar. Nos estaría quedando 2 por 2
por raíz de 5. Y finalmente esto lo podemos expresar como 4 raíz de 5. 4 porque estos dos números que están acá los podemos simplificar. Veamos ahora si efectivamente son equivalentes estas expresiones que acabamos de hallar. Bueno, empecemos con la raíz de 80. Si yo hago la raíz de 80, obtengo como resultado 8,9442. Y si yo hago la raíz de 5, la raíz de 5 y la multiplico por 4, obtenemos también 8,9442. ¿Sí? Así que, de vuelta, expresiones equivalentes. Bueno, y ya que estamos, como último para ir cerrando, es qué pasa si yo hubiera tenido raíz cúbica de 80. Bueno, lo mismo, la factorización me queda igual, pero ahora mis potencias van a estar condicionadas ¿por quién? Por el índice 3. Como acá estuvieron condicionadas por el índice 2 y acá por el índice 4, acá ahora van a estar condicionadas por el 3. Bueno, entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría que ese 4 al ser mayor lo debo de ampliar y me quedaría 2 al cubo por 2 a la 1 por 5. ¿Sí? Y de vuelta, acá dice 4 y acá 3 más 1 es 4. Estamos en lo mismo. Luego procedemos a separar las raíces por propiedad y raíz cúbica de 5. Y en el primer caso vemos que acá podemos simplificar. Raíz cúbica con 3 lo podemos simplificar, que me queda un 2. En el segundo caso tenemos raíz cúbica de 2, que no podemos hacer nada. Y en el tercero tenemos raíz cúbica de 5, que no podemos hacer nada. Finalmente, lo mismo que nos había pasado la otra vez. Tengo dos raíces y necesito una. Como las raíces son cúbicas, yo puedo multiplicar sus argumentos. De modo que nos quedaría raíz cúbica de 10. Y esta expresión que está acá, 2 por raíz cúbica de 10, debería ser equivalente a raíz cúbica de 80. Entonces, lo que nos queda hacer es chequear efectivamente si cuánto es la raíz. Entonces, a ver, raíz cúbica de 80 nos da 4,3088. ¿Sí? Recuerden que siempre son números irracionales. Y raíz cúbica de 10 por 2 nos da también 4,3088. ¿Sí? Entonces, de esta forma es que nosotros logramos expresar una expresión, un radical, con un argumento un poco elevado, a una expresión más simplificada de ese mismo radical, lo cual nos va a permitir operar, es decir, sumar, restar, multiplicar y dividir. Cualquier duda que tengan, me lo dejan en la casilla de comentarios y nos vemos la próxima